Bienvenidos a su canal favorito donde exploramos lo mejor del entretenimiento internacional. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de esas series turcas que te van a enganchar desde el primer minuto y que, lo mejor de todo, puedes disfrutar completamente dobladas al español. Prepárense porque les tengo una lista imperdible de 35 producciones que estoy segura los van a tener pegados a la pantalla. Desde historias de amor épicas hasta tramas llenas de misterio y acción, hay algo para todos los gustos. Y antes de que me olvide, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las mejores recomendaciones y noticias del mundo del entretenimiento. Vamos a empezar. Empecemos con un clásico que seguro ya han escuchado, Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es una inyección de energía positiva. Sigue la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas son simplemente geniales. Ideal para una tarde de relax. Luego tenemos Karasevda o Amor Eterno. Prepárense para llorar a mares. Esta es una historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que luchan por estar juntos a pesar de las adversidades. La trama está llena de giros inesperados y el drama es realmente intenso. Tengan pañuelos a mano. Otra que no puede faltar es Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie de OC. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman, un chico de barrio problemático que encuentra una segunda oportunidad en la alta sociedad. Allí conoce a Mira, una joven hermosa y popular que cambiará su vida para siempre. Es una serie juvenil con mucho drama y romance. Siguiendo con el romance les recomiendo Aşk Laftan Anlamaz o Hayat, Amor sin palabras. Esta comedia romántica sigue la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Allí conoce a Murat, su jefe, con quien tendrá una relación llena de malentendidos y momentos divertidos. Es una serie ligera y entretenida. Ahora, cambiemos un poco de género con Yerde o En el interior. Esta serie de acción y suspense nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados al nacer y terminan en bandos opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se convierte en policía. La trama está llena de intriga y giros inesperados. Te mantendrá al borde del asiento. Si les gustan las historias de venganza, no se pueden perder Ezel. Esta serie cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y enviado a prisión injustamente. Después de escapar, regresa con una nueva identidad y un plan para vengarse de todos los que lo lastimaron. Es una serie oscura y emocionante. Para los amantes de las historias de época, les recomiendo Muhtesem YZYL o El Sultán. Esta serie está basada en la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su esposa, Hürrem Sultán. Es una producción épica con una ambientación impresionante y una trama llena de intrigas palaciegas, amor y poder. Otra serie histórica que les recomiendo es Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Es una serie de acción y aventura con batallas épicas y una trama llena de patriotismo y heroísmo. Volviendo al drama contemporáneo, les recomiendo Silla Beyaz o Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora que se cruza en el camino de Ferhat, un asesino a sueldo. Ella se ve obligada a casarse con él para salvar su vida, y poco a poco comienzan a enamorarse. Es una historia de amor inusual y apasionante. Si buscan una serie con un toque de misterio y romance, les recomiendo Cesur Begucel o Valiente y Hermosa. Esta serie cuenta la historia de Cesur, un joven que regresa a su pueblo natal para vengarse de Tahsin Korluda, el hombre al que considera responsable de la muerte de su padre. Allí conoce a Suan, la hija de Tahsin, y se enamoran. Otra que no puede faltar en esta lista es Kiral Kask o Te amo por encargo. Esta comedia romántica sigue la historia de Defne, una joven que acepta un trato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos. Lo que comienza como un juego termina convirtiéndose en amor verdadero. Es una serie divertida y encantadora. Continuando con las comedias románticas, les recomiendo Dolunay o Luna Llena. Esta serie cuenta la historia de Nazl, una joven que estudia gastronomía y trabaja como chef personal de Ferit,
un hombre de negocios muy estricto y obsesionado con el orden. La convivencia entre ellos estará llena de choques y momentos divertidos, pero también surgirá el amor. Si les gustan las historias de familias complicadas, no se pueden perder a Blue o El Patio. Esta serie está ambientada en una prisión de mujeres y sigue la historia de Denise, una mujer que es encarcelada por defenderse de su marido abusivo. Allí conocerá a otras mujeres con historias difíciles y tendrá que luchar por sobrevivir en un ambiente hostil. Para los que buscan una serie con un toque de drama legal, les recomiendo Yark o Juicio. Esta serie sigue la historia de Ilgaz y Ceylin, un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. A medida que investigan, descubren secretos oscuros y se enfrentan a dilemas morales. Otra serie que está dando mucho de qué hablar es Sadakat Sith o Infiel. Esta serie cuenta la historia de Asia, una doctora que descubre que su marido la está engañando con una joven. A partir de ahí su vida da un giro radical y decide vengarse de ambos. Es una serie llena de drama y suspense. Si les gustan las historias de superación personal, les recomiendo Mucice Doctor o Doctor Milagro. Esta serie está basada en la serie estadounidense The Good Doctor y cuenta la historia de Ali Befa, un joven con autismo y síndrome de Savant que se convierte en cirujano. Es una serie inspiradora y conmovedora. Ahora les recomiendo Senanlat Karadeniz o Cuéntame Mar Negro. Esta serie cuenta la historia de Nefes, una joven que es vendida como esposa a un hombre abusivo. Ella escapa con su hijo y encuentra refugio en la casa de Tahir, un hombre que la protegerá y la ayudará a reconstruir su vida. Es una serie dramática y conmovedora. Otra serie que les recomiendo es Erkai. Esta serie cuenta la historia de Reyyan, una joven que es engañada y abandonada por Miran, un hombre que busca venganza contra su familia. A pesar de todo, ella se enamora de él y luchará por su amor. Es una serie llena de drama y romance. Si buscan algo más ligero, les recomiendo By Jane o Señor Equivocado. Esta comedia romántica sigue la historia de Ozgur, un hombre que no cree en el amor, y Ezgi, una mujer que está desesperada por encontrar a su alma gemela. Ellos hacen un trato para ayudarse mutuamente en sus relaciones, pero terminan enamorándose. Para los amantes de las series de misterio, les recomiendo Sasillet o Persona. Esta serie cuenta la historia de Aga Beyolu, un hombre que es diagnosticado con Alzheimer y decide aprovechar su enfermedad para cometer crímenes sin dejar rastro. Es una serie oscura y perturbadora. Otra serie que les recomiendo es Maral. Esta serie cuenta la historia de Maral, un ex soldado que se convierte en guardaespaldas de Maur, una joven que es testigo de un asesinato. Juntos se enfrentarán a peligrosos enemigos y descubrirán secretos oscuros. Si les gustan las series con un toque de fantasía, les recomiendo Atille o El Regalo. Esta serie cuenta la historia de Atille, una pintora que descubre una conexión misteriosa con un sitio arqueológico en Turquía. A medida que investiga, descubre secretos sobre su pasado y su destino. Continuando con las recomendaciones, no podemos olvidar Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta serie histórica se ambienta durante la Guerra de Independencia turca y sigue la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se convierte en espía al servicio de los nacionalistas turcos. Es una serie épica y emocionante. Si buscan una serie con un toque de comedia y romance, les recomiendo a Phil y Ask. Esta serie cuenta la historia de Kerem y Aisé, dos compañeros de trabajo que se ven obligados a casarse para evitar un escándalo. Lo que comienza como un matrimonio falso termina convirtiéndose en amor verdadero. Para los que les gustan las series de mafia, les recomiendo Kukur. Esta serie sigue la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo de mafiosos intenta tomar el control del barrio, los Koval tendrán que luchar para proteger su territorio. Si les gustan las historias de amor a distancia, les recomiendo Benimad Melek, o Mi nombre es Melek. Esta serie cuenta la historia de Melek, una mujer que se enamora de Alil, un hombre que vive en otro país. A pesar de la distancia, ellos luchan por mantener viva su relación. Otra serie que les recomiendo es Red Men o El Profesor. Esta serie cuenta la historia de Aki Ferdem, un profesor que decide tomar a sus alumnos como rehenes para enseñarles una lección sobre la vida. Es una serie controvertida y provocadora. Si buscan una serie con un toque de misterio y suspense, les recomiendo Uyan, Buyuk Selçuklu, o Despertar, Gran Imperio Seliúcida.
Esta serie cuenta la historia del Imperio Selyúcida y sus luchas contra sus enemigos. Es una serie épica y llena de intriga. Para los amantes de las series de abogados, les recomiendo Menagerie Miara, o Llama a mi agente. Esta serie sigue la vida de 4 agentes de talento en Estambul que lidian con las demandas de sus clientes famosos. Es una serie divertida y entretenida. Si les gustan las series con un toque de drama familiar, les recomiendo Cardes o Cuclar o Hijos de Hermanas. Esta serie cuenta la historia de 2 hermanas que se enamoran del mismo hombre y tienen hijos con él. Años después, sus hijos se cruzan y sus vidas se entrelazan. Otra serie que les recomiendo es Ekimolu. Esta serie está basada en la serie estadounidense House, y cuenta la historia de Ates Ekimolu, un médico brillante y excéntrico que dirige un equipo de diagnóstico en un hospital. Si buscan una serie con un toque de romance histórico, les recomiendo Kalbimin Sultan, o La Sultana de mi corazón. Esta serie cuenta la historia de una joven rusa que se enamora del sultán Mahmud II. Es una serie romántica y llena de encanto. Si les gustan las series con un toque de acción y aventura, les recomiendo Saba o El Guerrero. Esta serie cuenta la historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Payitat Abdulhamid o La capital, Abdulhamid. Esta serie cuenta la historia del sultán Abdulhamid II y su lucha por mantener el Imperio Otomano. Es una serie histórica y llena de intriga política. Y ahí lo tienen. Una lista completísima de 35 series turcas que, créanme, los van a tener pegados a la pantalla por horas. Hemos recorrido desde comedias románticas ligeras hasta dramas intensos, pasando por series históricas de acción y misterio. Espero que hayan tomado nota y que encuentren algo que les guste. Recuerden que todas estas series están dobladas al español, así que no hay excusa para no disfrutarlas. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta selección de series turcas. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de producciones que hay disponibles. Si tienen alguna serie que les guste y que no haya mencionado, déjenla en los comentarios. Me encantaría saber qué están viendo ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado algo nuevo para ver. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.